La cambian varias veces de deber por necesidad del trabajo. Y empieza a preocuparse. Si volvían a trasladarme, ¿qué opinarían de mí? ¿Se preguntarían por qué siempre me cambiaban a mí? ¿Creerían que era porque yo no servía para nada? Siente que cumpla donde cumpla con el deber nunca es una pieza clave. Se emplea a fondo para brillar y que no la trasladen nuevamente. Pero para su sorpresa, todos desestiman sus ideas. Me sentía abochornada. Si tuviera su aptitud y sus competencias profesionales, no me trasladarían tanto. Pensarlo me angustiaba. ¿Qué carácter corrupto y qué ideas equivocadas oculta su negatividad? ¿Cómo busca la verdad para corregirlos? Hacía videos en la iglesia, pero como había poco que hacer, el líder me trasladó al riego de nuevos fieles. Luego me trasladaron de vuelta por necesidades del trabajo. Meses después disminuyó el trabajo y volví al riego. Luego de vuelta a los videos, y una hermana me dijo, «Te tienen de aquí para allá». Entonces no le di importancia. Pero en menos de un mes, el trabajo de video menguó de nuevo. Y comencé a preocuparme, porque pronto ya no haría falta tanta gente y a mí me devolverían al riego. Se me hacía un nudo en la garganta al pensarlo. ¿Por qué era tan inútil? En cuanto bajaba el trabajo y hacía falta menos gente, yo era a la que trasladaban. Era prescindible en el equipo. Si volvían a trasladarme, ¿qué opinarían de mí el resto de los hermanos? ¿Se preguntarían por qué era yo a quien siempre cambiaban? ¿Creerían que fue porque yo no servía para nada? Estas ideas me inquietaban y no quería afrontar esa situación. ¿Hiciste algo respecto a tu estado? No lo hice. Después pasaron cosas que me llevaron a un estado aún peor. Una vez debatíamos unos problemas en un video y todos intervenían con su opinión. Era dinámico. Pero yo no tenía nada que decir. No se me ocurría nada. Confusa, me quedé callada. Todos estaban colaborando activamente, pero yo no aportaba. Me sentía como si no existiera. Pensaba que tenía que decir algo. Tenía que compartir algo perspicaz para que no me ignoraran. Me concentré solo en pensar y finalmente logré expresar una idea, pero nadie estuvo de acuerdo. Me sentía abochornada. ¡Qué vergüenza! ¿Qué opinarían de mí? Como llevaba 8 meses sin hacer trabajos en video, mis competencias y mi comprensión de los principios estaban peor que cuando dejé el equipo. Me había quedado atrás. Siempre hay que estudiar mucho para mejorar ese tipo de competencias. Y los demás nunca dejaron de trabajar. Su comprensión de las destrezas y los principios seguía mejorando, mientras que yo había pasado un tiempo en esto y un tiempo en lo otro. No había practicado mucho tiempo en ningún sitio, así que no era muy hábil en ningún campo. Cuando bajaba el trabajo, yo era la primera en salir. Estaban bien, tanto conmigo como sin mí. Por el poco trabajo, creía que en cualquier momento podrían regresarme al riego. Esa idea me inquietaba mucho y no pude evitar llorar. Estabas confundida. Así es. ¿Por qué siempre me ocurre esto? Algunos del equipo tenían competencias profesionales, otros eran hábiles, otros más tenían mucha experiencia en este deber y eran eficientes. Todos destacaban de algún modo, pero yo no tenía tanta aptitud, ni tampoco su habilidad, y siempre iba un paso por detrás de ellos.
Cuando se aligeraba el trabajo y hacía falta menos gente, yo era a quien quitaban. Si tuviera su aptitud y sus competencias profesionales, no me trasladarían tanto, pero no las tenía. ¿Por qué yo no era tan hábil como los demás? Pensar en esto me entristecía y empecé a malinterpretar a Dios. Aunque estuviera cumpliendo mi deber, no me sentía motivada. Me conformaba con tan solo terminar alguna cosa. No pensaba en trabajar mejor para lograr más cosas. No resolvía los problemas que me encontraba. Al no saber cuánto estaría en el equipo, dejaba las cosas como estaban. Bajaste el ritmo de trabajo. Así es. En esos días me ponía muy nerviosa cuando el líder venía, pues creía que me cambiaría de deber. Mi corazón se aceleraba hasta que veía que solo hablábamos de trabajo. Esto ocurría una y otra vez, lo que hacía los días agotadores. Me dormía durante las devociones y no aprendía nada de las palabras de Dios. Es verdad. Estar atrapados en negatividad y preocupaciones nos impide buscar la verdad y cumplir el deber. Es cierto. Es cierto. Consciente de mi estado incorrecto, me apresuré a presentarme ante Dios a orar y reflexionar sobre mi problema. Después, leí unas palabras de Dios que me ayudaron a entenderme. Dios Todopoderoso dice: ¿Cuáles son vuestros principios para comportaros? Debéis comportaros conforme a vuestro puesto. Buscar el puesto adecuado para vosotros y cumplir el deber que os corresponde. Solo alguien así posee razón. A modo de ejemplo, hay personas que dominan ciertas competencias profesionales y captan los principios, y son ellas las que deberían asumir esa responsabilidad y hacer las revisiones finales sobre ese tema. Hay personas que pueden brindar ideas y percepciones, inspirando a los demás y ayudándoles a cumplir mejor con su deber. Y, luego, deberían ser ellas las que brindasen ideas. Si podéis encontrar el puesto indicado para vosotros y trabajar en armonía con vuestros hermanos y hermanas, estaréis cumpliendo con vuestro deber y os estaréis comportando acorde a vuestro puesto. Si solo sois capaces de brindar unos cuantos pensamientos, pero querríais brindar otras cosas y termináis haciendo un gran esfuerzo, pero seguís sin lograrlo, y luego, cuando alguien brinda esas otras cosas, os sentís incómodos, no estáis dispuestos a escuchar, y tu corazón está acongojado y oprimido, y culpáis a Dios, y decís que es injusto, entonces eso es ambición. ¿Cuál es el carácter que engendra ambición en una persona? El carácter arrogante engendra ambición. Estos estados pueden, sin duda, surgir en vosotros en cualquier momento, y si no buscáis la verdad para resolverlos, y no tenéis entrada en la vida, y no podéis cambiar en este sentido, entonces el grado de aptitud y pureza con el que lleváis a cabo vuestros deberes será bajo, y los resultados tampoco serán muy buenos. Esto es no cumplir con vuestro deber de un modo satisfactorio, y significa que Dios no ha obtenido gloria de vosotros. Dios ha dado a cada persona diferentes talentos y dones. Algunas personas tienen talentos en 2 o 3 áreas. Algunas
tienen talento en un área y otras no tienen talento alguno. Si podéis abordar estas cuestiones de manera correcta, habréis encontrado un sentido de la razón. Las personas que tienen sentido de la razón sabrán encontrar su puesto, comportarse de acuerdo con éste y cumplir bien con su deber. Una persona que jamás puede encontrar su puesto es una persona que siempre tiene ambición. Siempre buscan el estatus y el beneficio. Nunca están satisfechos con lo que tienen. A fin de obtener más beneficios, tratan de tomar todo lo que pueden. Siempre aspiran a satisfacer sus deseos extravagantes. Piensan que si tienen dones y su calibre es bueno, deberían disfrutar de más gracia de Dios, y que albergar algunos deseos extravagantes no es un error. ¿Este tipo de persona tiene razón? ¿No es una desvergüenza tener siempre deseos extravagantes? Quien tiene conciencia y razón se da cuenta de que es una desvergüenza. Las personas que entienden la verdad no hacen estas tonterías. Si esperas cumplir con tu deber con lealtad para retribuir el amor de Dios, eso no es un deseo extravagante. Esto se ajusta a la conciencia y a la razón de la humanidad normal. Esto hace feliz a Dios. Si de verdad deseas cumplir bien con tu deber, lo primero que debes hacer es encontrar el puesto adecuado para ti y luego hacer todo lo posible con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y hacerlo lo mejor que puedas. Eso es satisfactorio, y cumplir de esa manera el deber tiene un grado de pureza. Esto es lo que un verdadero ser creado debería hacer. Amén. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que me sentía triste porque no se habían cumplido mis alocados deseos. Los otros no me valoraban y yo no era capaz de cambiar, por lo que culpaba a Dios, sintiendo que lo que Él me dio no era suficiente. Me habían cambiado 2 veces de deber, porque había disminuido el trabajo, y era posible que me volvieran a trasladar a menos de un mes de mi regreso. En esta situación, creía que era la peor del equipo, que era prescindible, y que mi existencia no tenía valor alguno. No podía admitir esta realidad y estaba triste. En el debate de trabajo, como no quería parecer demasiado inferior, me esforcé mucho e intenté expresar opiniones valiosas y perspicaces, pero me desestimaron y me sentí humillada. Y al ver lo inferiores que eran mis competencias a las del resto, me sentí realmente disgustada. Pensaba que no lograba ser hábil en nada porque no paraban de cambiarme de deber y que yo siempre era la menos valiosa y podían trasladarme en cualquier momento. Me comparaba en secreto con los demás. Todos tenían destrezas y sobresalían en sus áreas. Yo era inferior en todo sentido y tenía un defecto: era lenta. Incapaz de afrontar esa realidad, culpaba a Dios por no darme aptitud. Deprimida, me faltaba empuje en el deber. Pero a decir verdad, Dios da a cada cual unos dones, unos puntos fuertes y una aptitud. Nos predestina para distintos deberes, todo orquestado por Él. Así Cierto. es. Una persona razonable tiene un corazón sumiso, ocupa un lugar de acuerdo con sus puntos fuertes y se saca partido. Pero yo no me sometía. No quería ser la menos importante. Quería un espacio en el corazón de todos, su respeto y su admiración,
y me frustraba si no lo lograba. Carecía de toda razón. Dios no me dio una gran aptitud, pero tampoco me exigía mucho. Solo quería que yo encontrara el lugar correcto y que lo diera todo en el deber. Con que hiciera lo que pudiera era suficiente. Así es. Pero yo era muy arrogante y no quería afrontar la realidad. Ambiciaba el éxito repentino y ganarme la estima de la gente. Invertía toda mi energía en ello, pero no lo lograba. Me atormentaba a mí misma. Yo soy igual. Me fijo en mi compañero que tiene capacidad y aptitud, y en lo inferior que yo soy en todos los sentidos. Me vuelvo celosa, quiero demostrar mi valía, y me disgusto cuando fracaso. Veo que también soy arrogante y que no me conozco. En verdad, lo principal no es la aptitud. Lo principal es volcar nuestro corazón, nuestra mente y energía en el deber. Esa es la voluntad de Dios. Así es. Más tarde me pregunté, ¿por qué envidiaba los dones y puntos fuertes de otros? ¿Por qué intentaba ganarme un espacio en el corazón de la gente y no quería quedarme atrás? ¿Cuál era la causa de esto? Encontré estas palabras de Dios. Para un anticristo, el estatus y el prestigio son su vida y su objetivo durante toda su existencia. En lo que haga, lo primero que piensa es, ¿qué ocurrirá con mi estatus? ¿Qué ocurrirá con mi prestigio? ¿Acaso me dará prestigio llevar esto a cabo? ¿Elevará mi estatus en la mentalidad de la gente? Eso es lo primero que piensa, lo cual es prueba fehaciente de que tiene el carácter y la esencia de los anticristos, si no, no considerarían estos problemas. Se puede decir que para un anticristo el estatus y el prestigio no son un requisito añadido, y ni algo superfluo de lo que podría prescindir. Forman parte de la naturaleza de los anticristos, los llevan en sus huesos, en su sangre, son innatos en ellos, no son indiferentes al estatus y el prestigio. Su actitud no es esa. Entonces, ¿cuál es? El estatus y el prestigio están relacionados con su vida, con su estado y con su búsqueda de cada día. Por eso, para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, el entorno en que vivan, el trabajo que realicen, aquello por lo que se esfuercen, los objetivos que tengan y su rumbo en la vida, todo se centra en tener reputación y un puesto alto, y esa idea no cambia. Nunca pueden dejar de lado tales cosas. Estos son el verdadero rostro y la esencia de los anticristos. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada. Y se dicen, ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es algo inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener reputación en la iglesia, para que la gente los escuche, los apoye y los sigan a donde vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, de tener beneficios y estatus. Tales son las cosas en las que se concentran. Estas son las cosas que buscan. Amén. 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 Dios revela que los anticristos valoran el estatus. Siempre tienen en cuenta su lugar ante los demás. Hacen del estatus su vida y su objeto de búsqueda. Si no tienen prestigio ni admiración de nadie, se sienten tan deprimidos que pierden todo el interés. Así es. ¿No actuaba yo de esa manera? Cuando me trasladaban, creí haberme convertido en alguien prescindible y marginal, sin estatus, del todo intrascendente, lo que me molestaba mucho.
Al debatir asuntos, no tenía ideas valiosas que aportar. Y nadie aceptaba mis opiniones. Creía ser la peor del equipo, que nadie me respetaba y que mi vida no tenía valor. Me volví débil y culpaba a Dios. Hice que el estatus fuera mi vida y perdía la motivación cuando no lo conseguía. Me importaban demasiado estas cosas. Así es. Reflexioné sobre por qué siempre perseguía el estatus. Porque era presa de la influencia de venenos satánicos como llega a la cima y el hombre siempre debería esforzarse por ser mejor que sus contemporáneos. Creía que eran los objetivos vitales más legítimos, lo que implicaba tener aspiraciones. En la escuela me esforcé mucho. En secundaria y bachillerato era la primera de la clase en casi todas las materias. Era muy popular y mis compañeros y profesores solían elogiarme. Para mí eso era lo importante. Tras ingresar en la iglesia, seguí viviendo con esos venenos satánicos y me importaba mucho la estima de los demás, así que siempre presumía de mi valía y buscaba la admiración. Aunque no fuera líder de equipo, tenía que ser alguien importante a quien todos aprobaran. Cuando no lo lograba y no se cumplían mis ambiciones, me molestaba y me quejaba de las soberanas disposiciones de Dios. No me atrevía a decir nada, pero en el fondo me oponía a Dios y holgazaneaba en el deber. Vivir con esos venenos satánicos me acarreaba solo sufrimiento y tristeza, y estaba en contra de Dios. Razonaba y negociaba con Él, y hasta dudaba de su justicia y me oponía a Él. Así ofendería su carácter y Él me descartaría. Así es. Al oír tu análisis, puedo ver la gravedad de este asunto. Es muy grave. Recordé unas palabras de Dios. La gente no debe tener ambición ni sueños vanos, ni buscar el estatus o destacar. Además, no deben buscar la grandeza o la adoración, ni ser superior a los demás. Es el deseo de la humanidad corrupta y es la senda de Satanás. Dios no lo salvará. Si las personas solo buscan estatus y no se arrepienten, no hay cura para ellas y solo lograrán ser descartados. Amén. Las palabras de Dios sobre las consecuencias de la búsqueda de estatus son muy claras. Así es. Antes, yo no veía la gravedad de estas consecuencias. Pensaba que no cometía grandes maldades como un anticristo, que no interrumpía la labor de la iglesia y que solo me sentía negativa y molesta cuando no me ganaba la admiración ajena. Pero luego vi que no era así para nada. Así es. No parecía haber hecho nada malo, pero estaba insatisfecha con la situación dispuesta por Dios y me quejaba. En el fondo, me oponía a Dios. Me resistía a Dios. ¿Cómo Dios salvaría a alguien así? Me acordé de una hermana con quien había trabajado. Era entusiasta en el deber y la eligieron líder, pero luego la destituyeron y perdió su estatus. Siempre estaba negativa por no poder ganarse la admiración de los demás y al final renunció a Dios. Si la gente siempre se afana por el estatus, cuando no se cumplen sus ambiciones, malinterpreta a Dios y lo culpa, lucha contra Él o renuncia a Él. Así es. En ese punto, entendí que mi estado era peligroso. No quería seguir resistiéndome a Dios, sino quitarme las limitaciones del estatus. En mis devociones, leí unas palabras de Dios. Cuando Dios requiere que se cumpla bien con el deber, no pide completar cierto número de tareas, ni desempeñar ningún gran proyecto. Dios quiere que la gente se entregue por completo, de manera práctica, y que viva según sus palabras. Dios no necesita que seas grande o que seas honorable, ni que hagas un milagro, ni tampoco quiere ver ninguna sorpresa agradable en ti. Dios no lo necesita.
Dios solo necesita que practiques con constancia según sus palabras. Cuando escuches las palabras de Dios, haz lo que has entendido. Recuerda lo que has oído. Y cuando llegue el momento de practicar, hazlo según las palabras de Dios, para que sus palabras se puedan convertir en tu vida, tus realidades y en lo que vives. Así Dios estará satisfecho. Ya sea que Dios te haya hecho necio o brillante, hay significado en tu necedad o brillantez. Sean cuales sean las destrezas, las fortalezas o el coeficiente intelectual que Dios te dé, todo tiene un propósito para Dios. Todo fue predestinado por Él. Él ordenó hace mucho tiempo el papel que desempeñas en tu vida, el deber que cumples. Hay personas que se dan cuenta de que otros tienen competencias que ellas no y están insatisfechas. Quieren cambiar las cosas aprendiendo más, viendo más y siendo más aplicados. Pero lo que pueden lograr con su diligencia tiene un límite. Y no pueden superar a los que tienen dones y experiencia. Aunque te esfuerces es inútil. Dios dispuso lo que vas a hacer. Y nadie puede hacer nada por cambiarlo. Debes esforzarte más en aquello en lo que seas bueno. Debes realizar el deber para el que eres apto. No trates de meterte a la fuerza en donde no eres hábil y no envidies. Cada uno tiene su función. No pienses que puedes hacerlo todo bien o que eres más perfecto o mejor que los demás. Ni desees reemplazar a otros y jactarte. Ese es un carácter corrupto. Hay quienes piensan que no saben hacer nada bien y que no tienen habilidad. Si es así, tan solo escucha y obedece de manera sensata. Haz lo que puedas y hazlo bien con todas tus fuerzas. Con eso, Dios quedará satisfecho. Amén. Amén. Con estas palabras descubrí que la voluntad de Dios no es que lleguemos a ser importantes. Espera que seamos sensatos y que cumplamos con el deber. Que nos centremos en practicar sus palabras y que seamos seres creados obedientes. Sea cual sea nuestra aptitud y nuestra capacidad profesional, son fruto de las disposiciones de Dios. Tenía que aprender a someterme, aprovechar todo lo que Dios me había dado en función de mis fortalezas y hacerlo lo mejor posible. Amén. Mis competencias no eran tan buenas como las de los otros, pero no era incapaz de hacer el trabajo. Ya que la Iglesia me había dispuesto ese deber, tenía que darlo todo de manera tenaz y hacer todo lo que pudiera. Así es. Al debatir el trabajo, solo tenía que hablar de cosas que comprendiera. Si no conocía los principios o no tenía ideas, tenía que buscar y hablar con los demás, escuchar sus ideas y aprender de sus fortalezas para compensar mis debilidades. Al pensarlo, se me iluminó el corazón y tuve una senda de práctica. Gracias a Dios. Excelente senda de práctica. Así Sí. es. Solía pensar que era muy vergonzoso el hecho de que me trasladaran. Creía que eso demostraba que yo era la peor, así que no sabía abordarlo. Ahora que lo pienso, era un problema de perspectiva. Dios da a cada cual unos dones, unos puntos fuertes y una aptitud, y exige cosas distintas a cada persona. Cierto. Es verdad que mis competencias no eran muy buenas. Así que cuando el equipo tenía poco trabajo, me trasladaban según mis fortalezas y conforme a los principios, lo que favorecía a la labor de la Iglesia. Además, cuando Dios evalúa a alguien, no lo hace solo en función de si sabe hacer bien un trabajo, sino de si busca la verdad, se somete sinceramente a Él y se consagra a su deber. Así es. Gracias Sí. a Dios. Gracias a tus traslados descubriste tus fallos y aprendiste a someterte. Así es. Pensarlo me iluminaba el corazón y ya no me afectaban los cambios de deber. Aparte, sabía exactamente lo que debía buscar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oré a Dios. Dios mío, gracias por ayudarme a comprender tu voluntad. No sé cuándo podrían trasladarme, pero quiero someterme a lo que dispongas. Cualquiera que sea el deber, solo quiero darlo todo y satisfacerte. Dame tu guía.
Amén. Tras cambiar de actitud, también cambió el estado de mi deber. Siempre pensé que yo no era como los demás, que era un miembro temporal del equipo que podría irse en cualquier momento. No albergaba ningún sentimiento de pertenencia. Malinterpretaba a Dios y no lo daba todo en el deber. Pero ya no me siento así. Donde cumpla con el deber, ahí estará la voluntad de Dios. Así que debo someterme, aunque después tenga que irme. Ahora estoy haciendo videos y tengo que esmerarme cada día, volcarme en el deber y en cualquier situación. Amén. En el deber, suelo a menudo orar a Dios para que me guíe para ser más eficiente. También reflexiono sobre los problemas de mi trabajo a fin de poder rectificarlos. Cuando me topo con principios que no comprendo, hablo con los demás. Me siento a gusto cumpliendo así con mi deber y me siento más cerca de Dios. Gracias a Dios. Es liberador someterse a lo que Dios dispone y ver las cosas según sus palabras. Muy cierto. En una reunión leí unas palabras de Dios que me llegaron al alma. Oh. Dios Todopoderoso dice: ¿qué debe hacer la gente en respuesta a los arreglos y la soberanía de Dios sobre sus destinos? Primero, debes buscar por qué el Creador ha dispuesto para ti esta clase de destino y ambiente. ¿Por qué te hace encontrar y experimentar ciertas cosas? ¿Y por qué tu destino es como es? A partir de ahí, debes entender tus propias necesidades y la soberanía y los arreglos de Dios. Después de que entiendas y sepas estas cosas, no debes resistirte. Tomar tus propias decisiones, rechazar, contradecir o evitar tu destino. Por supuesto, además, tampoco deberías tratar de regatearle a Dios. En vez de eso, has de someterte. ¿Por qué debes someterte? Porque no puedes orquestar tu destino y no tienes soberanía sobre él. Tu destino lo determina Dios. Eres un objeto de la creación y, en lo relativo a tu destino, eres pasivo y no tienes elección. Lo único que debes hacer es someterte. No debes realizar tus propias elecciones respecto a tu destino ni evitarlo. No debes regatearle a Dios y no debes contradecirle o quejarte. Por supuesto, sobre todo no debes decir cosas como: el destino que Dios ha dispuesto para mí es malo, es terrible y peor que el destino de los demás. O, mi destino es malo y no me toca disfrutar nada de felicidad o prosperidad. Dios ha dispuesto mal las cosas para mí. Estas palabras son juicios, y al decirlas, te extralimitas en tu autoridad. No son palabras que deba decir un objeto de la creación, y no son puntos de vista o actitudes que debas tener como tal. En su lugar, has de deshacerte de estos falsos entendimientos, definiciones, puntos de vista y comprensiones del destino. Al mismo tiempo, debes ser capaz de adoptar una actitud y una postura correcta para poder someterte a todas las cosas que ocurrirán como parte del destino que Dios ha dispuesto para ti. No debes resistirte. Y desde luego,
No debes deprimirte y quejarte de que el cielo no es justo, que Dios ha dispuesto mal las cosas para ti y no te ha proporcionado lo mejor. Los objetos de la creación no tienen derecho a elegir su destino. Dios no te concedió esa clase de obligación y no te otorgó ese derecho. Por tanto, no deberías realizar elecciones, razonar con Dios o hacerle peticiones adicionales. Debes adaptarte y enfrentarte a los arreglos de Dios, sean cuales sean. Debes afrontar y tratar de experimentar y apreciar lo que sea que ha dispuesto Dios para ti. Debes someterte por completo a todo lo que debes experimentar por medio de los arreglos de Dios. Debes acatar el destino que Dios ha dispuesto para ti. Aunque algo no te guste, o si sufres por ello, incluso si amenaza y reprime tu orgullo y dignidad, siempre que sea algo que debas experimentar, algo que Dios ha orquestado y dispuesto para ti, debes someterte a ello y no puedes hacer nada al respecto. Dado que Dios arregla los destinos de las personas y tiene soberanía sobre ellos, no se pueden negociar con Él. Por lo tanto, si las personas son sensatas y poseen la razón de la humanidad normal, no deben quejarse de que su destino es malo, o de que esto o aquello no es bueno para ellos. No deberían afrontar su deber, su vida, el camino que siguen en su fe, las situaciones que Dios ha dispuesto o sus exigencias hacia ellos, con una actitud abatida simplemente porque les parece que su destino es malo. Amén. Amén. Estas palabras de Dios me enseñaron de forma más clara cómo abordar sus soberanas disposiciones. Nuestro destino está en manos de Dios. El tipo de familia en que nazca una persona, el tipo de formación que reciba, sus dones y fortalezas, cuando llegue a la iglesia y cuando asuma un deber, todo lo dispone Dios y su benevolencia. Amén. Antes no entendía la razón por la que siempre me trasladaban. Pero tras pensarlo, vi que era lo que necesitaba. Sin haber experimentado esto, no habría descubierto cuánto deseaba el estatus. Aún pensaría que había cambiado. No sabría cuán arraigadas tenía estas filosofías satánicas y de que por ellas había perdido todo razonamiento y me oponía a Dios. Y no vería que sería descartada si seguía así. Cierto. Al pasar por esto, vi con claridad mis ideas equivocadas sobre el afán de prestigio y estatus. Y entendí que esa no es la senda correcta, sino una manera en que Satanás nos corrompe. Así es. También aprendí que debía enfocar bien mi aptitud, someterme a lo dispuesto por Dios, poder ocupar mi lugar y ser un ser creado con razonamiento. Amén. Sin importar que me trasladen ni cuál sea mi deber, he de someterme a las soberanas disposiciones de Dios, buscar su voluntad, adaptarme, experimentar y abocarme a toda situación que Él me disponga, y esforzarme por aprender algo y conocerme cada vez más por medio de ellas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con tu enseñanza